Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Hicimos una pequeña pausa en nuestras jornadas de salud mental sobre del día de hoy. Por la mañana tuvimos a CADAM, que fue todo lo relacionado a la salud mental del adulto mayor con las participaciones de brillantes ponentes en la materia. Ahora tenemos otra mesa muy interesante que está a cargo de la Comisión Americana de Protección y Riesgos del Trabajo de la CAP, en la que contaremos con un investigador experto justamente para platicarnos sobre la salud mental y el tema de riesgos de salud en el trabajo. Para esto nos hace el favor de acompañar la doctora Graciela Gil Montalvo, quien es la presidenta de la Comisión Americana de Prevención y Riesgos del Trabajo de la CIS, y quien fungirá como moderadora. Y estará el investigador Javier García Rivas, quien además es investigador en el CIES. Por mi parte, permito presentar a la doctora Graciela Gil Montalvo, que como ya hemos mencionado, es presidenta de la CAP, asimismo es directora de Aseguramiento de Riesgos Laborales, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de la República Dominicana. La presidenta Graciela Gil Montalvo es también directora de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo para República Dominicana. Bienvenida, presidenta, bienvenido, doctor. Vamos a dar inicio a esta segunda mesa del día de hoy sobre jornadas de salud mental. Vamos a estar platicando sobre esto y al final se presentarán las preguntas que la moderadora irá planteando. Muchísimas gracias, bienvenidos y que sea muy productivo. Gracias a ti, Marcela. Muy buenas tardes a todos. La Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo agradece la oportunidad de participar en esta jornada virtual sobre salud mental y seguridad social, porque en efecto el tema es transversal en la estrategia de la gestión de riesgos en las empresas, considerando los factores psicosociales de riesgos presentes en el medio ambiente de trabajo que inciden en la condición de salud de los trabajadores, el rendimiento o productividad de la organización y el bienestar social. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como el completo estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Efectivamente, en el ámbito del trabajo encontramos condiciones negativas relacionadas con la organización, con el entorno social, con el contenido del trabajo, su ejecución, lo que pueden originar no solamente los daños psicológicos, sino que los daños psicológicos se somatizan y generan daños físicos, generando conductas y actitudes y consecuencias negativas para la salud, bienestar del trabajador, generalmente como consecuencia de un estrés laboral que muchas veces la OIT lo define como una perfección, como en un contexto y que obedece generalmente o es también parte el mismo agotamiento o la depresión. De ahí la importancia de observar que las políticas de seguridad y salud en el trabajo sean las adecuadas, la de revisar la sobrecarga, si hay sobrecarga de trabajo, si hay exclusión, incertidumbre, inseguridad laboral, poca participación, comunicación ineficiente, entre otros del entorno y medio del trabajo que representan realmente riesgos para la salud mental. Fíjense, en el 2010 la OIT revisó la lista de enfermedades profesionales y ahí incorpora los trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento cuando se demuestra su vínculo directo con el trabajo. Sin embargo, la mayoría de los países no reconocen el origen laboral de los trastornos mentales vinculado a factores presentes de riesgo en la organización y la condición de trabajo. Inclusive los servicios de prevención, entre otros, entre empleadores y otras inclusive posiciones de autoridades en el mismo sistema, consideran y asocian los factores psicosociales a una situación extralaboral o de la capacidad intrínseca del individuo para poder asumir la tarea. Nosotros entendemos que no considerarla como una enfermedad relacionada al trabajo o no recogerla en una lista de enfermedades profesionales
es una práctica que pudiera estar promoviendo una estrategia curativa y no una estrategia preventiva, que es lo que debe ser, porque en el marco de la seguridad y salud en los lugares de trabajo y la gestión de riesgo se aborda el origen con actuaciones responsables para la eliminación del factor de riesgo que puede desencadenar o agravar la condición de salud del trabajador. Y no podemos hablar del impacto de la pandemia por la COVID-19 en estos momentos, en los factores de riesgo psicosociales que se agravan por esta coproducto, por supuesto, del confinamiento, de las disposiciones que modifican las condiciones del trabajo, la inseguridad laboral, el desempleo, y todo esto es como origen de sobrecarga de trabajo, la TIC, la desconexión, la falta de desconexión, los trastornos mentales asociados a controles excesivos del empleador, esas nuevas modalidades de trabajo. Quiero hacer referencia a un estudio Delphi publicado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde encomendó a un grupo de expertos para que pudiera identificar los factores de riesgos laborales emergentes, y de los fuertemente emergentes, ellos citan las contrataciones precarias en el contexto de un mercado de trabajo inestable. Ellos citan las nuevas formas de contratación, el sentimiento de inseguridad, la jornada de trabajo larga, entre otras. En fin, que la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo promueve la inversión en la promoción de la salud mental y llama a los países a incluir en la gestión preventiva de las empresas los riesgos psicosociales centrada en la formación y participación en todos los niveles jerárquicos de las empresas, en especial sobre los riesgos psicosociales como el estrés, el acoso laboral, el acoso sexual, el acoso discriminatorio, la violencia en el trabajo, que requeriría por lo menos 2 jornadas para agotarla. ¿Y por qué todo esto? Porque siempre va a ser menor el costo de la prevención que asumir el gasto de la enfermedad. No olvidemos que para el empleador significa impacto en la productividad, significa competitividad, imagen de la empresa, el ausentismo laboral, la gestión de retorno laboral, entre otras. Para el trabajador significa lucro cesante, gastos en salud, estigmatización, dificultad para reintegrarse nuevamente al mercado laboral, y además, que como se ha mencionado en otros segmentos, promueve el incentivo del consumo de sustancias nocivas y del alcohol. Los trastornos mentales en los trabajadores son causa de discapacidad y de jubilación anticipada que impactan al individuo, a la empresa, a la sociedad, pero colateralmente afecta la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección social. Con este preámbulo hemos querido introducir los resultados de un estudio piloto de uno de los colectivos donde más se ha visualizado el impacto de los factores psicosociales relacionados a la organización y condiciones de trabajo agravados por la pandemia. Se trata del estudio Salud Mental en Personal de la Salud durante la emergencia SARS-CoV-2, COVID-19, y me complace muchísimo presentar a ese gran profesional, doctor Javier García Rivas, doctor en Salud Pública por la Universidad de California en Estados Unidos, que cuenta con una maestría en Psicología Organizacional otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Ha sido catedrático en la Universidad de San Martín de Porres, Perú, Universidad de California, Estados Unidos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y México, y en CETIS, Universidad Mexicali, México. Tiene más de 10 años de experiencia en salud ocupacional como investigador y cuenta con numerosas publicaciones en revistas indexadas y capítulos de libros,
ponente en eventos internacionales y consultor en factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Es actualmente, y lo voy a decir de una manera posesiva, nuestro asesor, nuestro especialista que acompaña a la Comisión de Prevención de Riesgos del Trabajo para el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social. Doctor García, el escenario es suyo y estaremos atentos a cualquier pregunta. Claro que sí, muchas gracias, doctora, por tan cálida introducción y por la presentación del tema tan relevante. Perdón, creo que compartí. Bien, ven mi pantalla completa, ¿verdad? Ok. Bien, como bien decía la doctora Gil, vamos a estar presentando los resultados de un estudio piloto que hemos emprendido para evaluar los factores de riesgo psicosocial y la salud mental en general de personal de salud durante la pandemia. En este caso, estoy enfocado específicamente en personal de la salud en México. Es la población a la que hemos tenido acceso por medio de colaboración con colegas de la Universidad del Estado de Morelos y algunas otras universidades aquí en México. Bien. Este es el plan de la presentación de hoy. Les voy a hacer una pequeña introducción sobre este trabajo. Vamos a discutir un poco sobre cómo nosotros determinamos temas de salud mental o de bienestar mental. En este caso nos enfocamos a trabajar con depresión, ansiedad, estrés y burnout. Específicamente en personal de la salud. Ya veremos por qué estamos utilizando este término y no profesionales de la salud. Vamos a presentar la metodología, los resultados y algunos otros productos que se han desprendido de este mismo trabajo piloto, así como las conclusiones a las que hemos llegado. Bien, como bien decía la doctora Gil, nuestro trabajo en salud ocupacional o en prevención de riesgos del trabajo tiene este enfoque o este espíritu justamente preventivo, principalmente por muchas razones, pero principalmente porque todos pasamos la mayoría del tiempo despierto, la mayor parte de nuestro día despierto, en el lugar de trabajo o en actividades relacionadas con el trabajo, es decir, transportándonos, leyendo correos electrónicos, ahora contestando mensajes, y bueno, esta línea, digamos, hasta cierto punto en algún momento clara sobre los horarios laborales y los horarios de actividades personales, pues se ha obviamente desvanecido durante este tema de la pandemia. Sin embargo, en el caso del personal de la salud, no necesariamente se ha desvanecido, digamos, muchos de ellos no tienen la posibilidad de trabajar o presentar una exposición desde casa, como lo estamos haciendo en este caso, pero sus actividades obviamente se ha observado un incremento en el número de pacientes, obviamente, en el número de horas que están en el lugar de trabajo y obviamente las demandas de cargas psicosociales en el lugar de trabajo. Entonces, por eso que nos estamos enfocando en esta población a partir de este tema del SARS-CoV-2 COVID-19. Bueno, este trabajo, este esfuerzo por obtener datos para este piloto es parte de una monografía más grande que titulamos Los sistemas de salud en las Américas ante la pandemia, una perspectiva al acceso y la cobertura universal. En este caso, nosotros, en el apartado que nos toca contribuir, justamente hace énfasis en la importancia del personal de salud para garantizar justamente la cobertura. Entonces, estaré describiendo justamente los detalles de este trabajo. Bueno, de manera general, la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay aproximadamente 800,000 suicidios cada año y una buena parte de estos suicidios se atribuyen de alguna forma a
a problemas de depresión y ansiedad, que según datos también de la Organización Mundial de la Salud, son aproximadamente 300 millones de personas afectadas, ¿no? Podríamos asumir, me podría yo atrever a asumir, que incluso esos datos son subestimados debido obviamente a esta carga estigmática que tiene la salud mental en el mundo en general, ¿no? Y especialmente me parece que en nuestros países. Obviamente las personas que sufren una vez que identifican ciertos rasgos de deterioro en la salud mental, pues hasta el 85% de las personas en países con mediano y bajo ingreso, insisto, en donde me parece que la mayoría de nuestros países pertenecen, no reciben tratamiento. Entonces es un tema desatendido. Se calcula también, igual por parte de la OMS, que para 2030 la depresión será la principal carga mundial de enfermedad. A la fecha, bueno, hasta datos del año pasado, se calcula que aproximadamente 7.5 años saludables son perdidos a causa de la depresión o de sintomatologías relacionadas. En el caso de la ansiedad, se calcula que son aproximadamente 3.4 años. Entonces, estos datos, a partir de la pandemia, nos hace pensar ya por algunos estudios y de acuerdo a los especialistas nos sugieren que se va a agravar, ¿no? Que estos datos se van a agravar en un futuro relativamente en un corto plazo, pero especialmente a largo plazo. Bien. Estrés y burnout es otro de los temas que nosotros estamos abordando en este estudio, donde la Asociación Americana de Psicología, la APA, ha calculado en algunos estudios que 75% de los adultos han experimentado niveles de estrés de moderado a altos. Es decir, el estrés, en este caso, ellos hablan de un estrés general. Puede ser efectivamente por cuestiones financieras que muchos adultos reportan la causa de estrés, que es justamente de la causa de estrés, pero nosotros también incluimos estas cuestiones laborales, ¿no? Bien, y hay estudios sobre burnout. Este tema es un poquito complejo, no vamos a entrar a detalle porque no es el objetivo de esta charla, pero en algunos estudios de revisión sistemática y metaanálisis, hasta el 80% reportan haber tenido burnout o alguna de sus sintomatologías. Obviamente, hay la discusión que algunos de estos conceptos, por ejemplo, entre burnout y depresión, aparentemente, insisto, existe la discusión, que son lo mismo. Sin embargo, lo que nosotros contemplamos aquí es que no son exactamente lo mismo, sino que hay una comorbidad, es decir, se presentan al mismo tiempo en las personas, sin ser necesariamente el mismo padecimiento psicológico. Entonces, esto es una pequeña imagen que se hizo, que se difundió extensivamente por redes sociales. Me parece importante destacarla, no en el sentido científico porque no tiene obviamente datos que lo respalden, pero me parece interesante porque incita a la discusión justamente más o menos cómo se estará generando la carga en salud en los próximos años, ¿no? A partir de la pandemia. En este caso, se habla de una primera ola, que es justamente la atención inmediata a causa del virus, y obviamente hay un periodo de recuperación. Sin embargo, hay una segunda ola, dicen ellos, donde hay un impacto en la salud, obviamente por estar rebasados de alguna forma los sistemas de salud, se desatienden otras emergencias. Finalmente, obviamente va a haber una repercusión a largo plazo,
en esta interrupción justamente de los cuidados o seguimientos en las enfermedades crónicas. La gente deja de ir a rellenar sus recetas médicas, la gente deja de asistir para atender elementos, cuestiones médicas que ya vienen arrastrando, obviamente por ser población vulnerable. Y finalmente, la que nos interesa en esta presentación específicamente, pues se habla de una cuarta ola, de un trauma psíquico, enfermedad mental, daño económico, burnout. En este caso, no solamente para las personas que han padecido de la pandemia, sino las personas, en este caso, profesionales que han tenido que atender a la emergencia, ¿no? En este caso, los profesionales de la salud o el personal de la salud en general. Entonces, a partir de estas sospechas, la OMS ha urgido, obviamente, la necesidad de intervenir en estos servicios de salud mental de manera masiva, y ante esta crisis que asumimos que nos va a alcanzar en algún momento. Bien, pues también sabemos que los sistemas de salud en el mundo obviamente no estaban preparados para enfrentar al número de infectados por el SARS-CoV-2, pero menos aún en países de bajo y mediano ingreso. Es decir, es de suma importancia que en nuestros países pongamos atención a esta cuarta ola, como decía la diapositiva anterior, de enfermedades de salud mental que se nos van a venir encima. Ahora, lo que tenemos hasta el momento son estudios en Asia, Europa. Tenemos algunos esfuerzos de otros colegas que están trabajando el tema, en Brasil, por ejemplo, pero en este caso nosotros obviamente queremos contribuir un poco con lo que encontramos sobre estos temas en el personal de la salud, porque obviamente durante el tema de la pandemia sus condiciones de trabajo se han venido intensificando, pero además no se han generado programas o no de manera masiva, como bien comentamos en esta diapositiva, para atender justamente y prevenir los problemas de salud mental a causa de las condiciones excesivas de trabajo. ¿Por qué nosotros decidimos hablar de trabajadores de la salud y no profesionales de la salud? Bueno, básicamente porque no quisimos excluir al resto de los trabajadores, en este caso, pensando en otras personas que justamente se encuentran expuestas y también en esta primera línea de defensa. Obviamente debemos reconocer el esfuerzo y el trabajo de los médicos, enfermeras, internistas, etcétera, pero no debemos excluir tampoco la importancia del trabajo del personal de intendencia, de vigilancia, de recepción, que también están en primera línea y que también están en contacto con los trabajadores. Cuando nosotros decidimos incluir a estos trabajadores, de alguna forma entendíamos que no todo el mundo tendría el acceso a contestar el cuestionario o nuestro cuestionario, por justamente nuestros semillas, le llamamos, para difundir los cuestionarios, ¿no? En este caso, pero de cualquier forma no quisimos excluirlos tajantemente desde el inicio, ¿no? Sabemos que es una muestra obviamente no representativa, y es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante sobre nuestra muestra, ¿no? Y sus características. Bien, pues se trata este pilotaje de un diseño no experimental, transaccional y descriptivo. Hicimos, como ya les mencionaba, un reclutamiento no aleatorio, porque obviamente no teníamos un marco un sampling frame, un marco de muestreo para poder tener, digamos, una forma de seleccionar a nuestra población. Entonces lo que hicimos fue un muestreo por medio de esta técnica de bola de nieve, donde nosotros enviamos nuestro cuestionario insisto, lo que llamamos las semillas, y ellos nos ayudan a diseminar el cuestionario, y a su vez estas otras personas van refiriendo el cuestionario a otros colegas.
Entonces, finalmente obtuvimos una muestra de 296 trabajadores de la salud, insisto, no profesionales de la salud porque incluimos algunos otros, pero únicamente logramos conseguir una muestra, digamos, sustancial en México, aunque tuvimos algunas respuestas muy, muy pocas. En Colombia, me parece, tuvimos como 3, en Estados Unidos, en California tuvimos como otras 3. Entonces decidimos enfocarnos en este momento en México, en este caso específicamente en el centro del país, y lo que hicimos fue, entre muchas otras preguntas, en este caso nos vamos a estar enfocando solamente a cuestiones de salud y a otros hallazgos que les voy a presentar más adelante sobre una técnica de análisis cuantitativo para identificar los factores de riesgo psicosocial, pero también para identificar los posibles recursos con los que cuentan el personal de salud para hacer frente a los estresores del trabajo. Pero bueno, entre los instrumentos que utilizamos, tratamos de usar, instrumentos muy, muy breves, asumiendo que el personal de salud no tiene tiempo para estar contestando instrumentos de 30 a 40 minutos, ¿no? Entonces, este instrumento que nosotros elaboramos toma aproximadamente 15 minutos máximo, y utilizamos una escala de depresión, por ejemplo, de 2 ítems, una escala de ansiedad también de 2 ítems, un ítem de estrés o síntomas de estrés y otro de burnout, ¿no? Todos ellos ya con trabajo de validez en español. Bueno, ¿y qué encontramos? Que aproximadamente 17% de nuestra población presenta más de la mitad de los días o todos los días síntomas de depresión. Más del 27% reporta haber tenido síntomas de ansiedad más de la mitad de los días o todos los días, según las categorías de respuesta. Más del 44%, perdón, reporta haber sufrido de estrés siempre, casi siempre, y en términos de burnout nos dicen más del 47% que definitivamente presenta síntomas de burnout. Bueno, esta es la parte exploratoria, nada más sobre salud, bienestar mental en general en personal de salud. Sin embargo, también hemos trabajado con esta misma muestra en otro artículo que estamos nosotros que hemos enviado ya para publicación. Con este equipo de trabajo les comentaba de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde hicimos un trabajo de exploratorio mixto, donde se les pregunta abiertamente a los participantes cuáles son aquí está, ¿cuáles son los aspectos que le provocan mayor estrés en la pandemia? Y ellos nos escriben libremente lo que a ellos les provoca estrés, pero también les preguntamos sobre los aspectos positivos. ¿Cuáles son los recursos o apoyos con los que usted cuenta para enfrentar el estrés durante la pandemia? Bueno, perdón, me regreso y ahorita vemos esta diapositiva. En este caso, ustedes ven, por ejemplo, que utilizamos menos de la población que en el reporte anterior, porque en este caso, al hacer limpieza, además de que eliminamos algunos casos duplicados, etcétera, pero también solamente utilizamos aquellos participantes que obviamente nos contestaron esta parte de las preguntas, ¿no? Esta parte del cuestionario. Bien, entonces al hacer el análisis cualitativo de las respuestas de cada uno de los participantes, nosotros encontramos 5 grandes tópicos, 5 grandes rubros en la parte de estrés, y encontramos que algo que les genera mucho estrés al personal de la salud en general, pues es el temor en general, pero digamos que en términos específicos, cuando los analizamos, la mayoría habla de un temor a ser contagiado o un temor a contagiar a sus familiares, y el malestar en general, obviamente.
También nos hablan de obstáculos y la falta de recursos, es decir, no tener el material adecuado para trabajar. Las cargas de responsabilidad laboral, es decir, que el número de pacientes que están atendiendo o las horas en el trabajo que están pasando o las horas que están pasando en el trabajo son excesivas. La número 4 ya les hablaba del miedo de contagio específicamente para ellos o sus familiares. Y la número 5, dificultades para desarrollar actividades cotidianas, es decir, salir, pasear y hacer ejercicio, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los apoyos con los que ellos cuentan para hacer frente al estrés ocasionado por la pandemia? Nos hablan ellos, por ejemplo, de estrategias individuales antiestrés, es decir, utilizar herramientas personales de relajación, ¿no? De respiración, por ejemplo, de reflexión, etcétera. El apoyo familiar y religioso, el cumplimiento de medidas sanitarias, nos hablan de que sienten cierta certidumbre al conocer las medidas sanitarias y al seguir las medidas sanitarias adecuadas, los apoyos organizacionales, los apoyos personales y de los amigos, y recursos y recompensas que reciben, ya sea por la institución o por externos, ¿no? Nos hablaban de donaciones también, por ejemplo. Bien. Perdón un segundo, me apareció un mensajito aquí. Ok, y por último incluimos una última parte donde muchos nos decían que no contaban con ningún recurso. Entonces esto aparentemente iría, digamos, en la primera parte, pero lo alcanzamos a identificar en este segundo rubro, ¿no? En esta segunda pregunta, donde no cuentan ellos con ningún recurso para hacer frente al estrés que genera la pandemia. Pero bueno, entonces, una vez que nosotros identificamos en el análisis cualitativo las respuestas de cada uno de los participantes, seguimos a hacer un análisis cuantitativo para analizar con cuáles de los indicadores de salud está asociado. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en los factores psicosociales negativos, la falta de equipo de protección personal está asociado positivamente con la ansiedad, ¿no? Y vemos que las asociaciones, aunque son pequeñas, y nosotros podríamos pensar que es por la falta de un poder estadístico importante en la muestra, al ser pequeña, vemos que están en la dirección adecuada, con la excepción de aislamiento social. Aparentemente el aislamiento social se ve como algo negativo, pero está asociado, es decir, a mayor aislamiento social, menor depresión, menor ansiedad, sospechamos, y este es uno de las debilidades de este trabajo, que no tenemos acceso directo con el personal para poder justamente explorar de manera cualitativa estos resultados, pero podríamos asumir que cuando las personas se recluyen y se encuentran aisladas socialmente, de alguna forma lo ven de manera positiva y les genera menor depresión, menor ansiedad por no estar expuestos al virus, ¿no? Insisto, esta es una interpretación que nosotros hacemos al respecto. Pero lo que nosotros vemos también, por ejemplo, es que los recursos personales están igualmente asociados de manera negativa, es decir, entre más cuento yo con estos recursos personales, menor son mis síntomas de depresión, ansiedad, burnout y estrés, con excepción de este rubro de ninguno que les estaba mencionando, que está asociado positivamente, obviamente, con el burnout y con el estrés, ¿no? Aunque ustedes ven, insisto, que son asociaciones pequeñas, son estadísticamente significativas. Entonces, esa es la segunda parte de los resultados que hemos venido encontrando. Tenemos más datos, tenemos plan de seguir trabajando analizando algunos otros factores de riesgo que son interesantes, como por ejemplo las horas laborales, es decir, se ha incrementado el horario laboral para el personal de salud, pero también se ha incrementado la carga, ¿no? de trabajo, por ejemplo, con el número de pacientes que atienden o el número de personas que reciben. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Bueno, que los trabajadores de la salud durante la pandemia en México presentan niveles de salud mental negativos y en niveles más altos de los esperados.
existe una relación entre las condiciones de trabajo y las demandas laborales durante la pandemia e indicadores de salud mental en los trabajadores de salud. Ya les mencionaba que no es posible generalizar nuestros resultados porque la muestra no es representativa y tiene un bajo poder estadístico. Entonces, es necesario incrementar esta muestra para hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, estratificados por grupo ocupacional, para ver justamente a quién está afectando de manera más significativa, por sexo o por grupos de edad. Y bueno, también es interesante poder comparar con otros países miembros. Entonces, es aquí donde yo extiendo una invitación a nuestros colegas y administrativos de las instituciones de la salud en nuestro auditorio para colaborar con nosotros en este trabajo y ayudarnos con la recolección justamente de estos datos que nos permitan hacer este tipo de análisis. Y en este caso, para poder obtener una muestra, ¿no?, que nos permitan, justamente les decía, hacer estos análisis estratificados. Bien. Creo que se dejó de compartir mi pantalla, no sé por qué. No, es que no tengo. ¿No? Ok, bueno, pero de cualquier forma, con esto yo termino mi participación y además de esta invitación que ya les hacía, les dejo mi correo electrónico por si alguno de ustedes está interesado en colaborar con nosotros, en ayudarnos justamente en la recolección de los datos, pues obviamente estamos disponibles. Bueno, muchas gracias, doctor García. Por el momento no tenemos preguntas. O fue muy claro o las personas están todavía reflexionando. Porque la verdad es que el tema de los trabajadores de la salud en estos momentos, como trabajadores de primera línea en la pandemia, están sometidos a un gran estrés. ¿Tiene usted idea de el número de suicidios que se registran en los trabajadores de la salud? No, no tengo ese dato, doctor. No lo tengo. De acuerdo. Doctor, ¿y la continuidad en cuanto al estudio que se está haciendo? ¿Se pretende ampliar el número de la población? ¿Se va a seguir trabajando con trabajadores de la salud? Así es, es la intención y justamente como mencionaba al final, para poder comparar en su momento, porque estos datos son solamente de lo que hemos encontrado en México y específicamente, ¿no? Entonces, incluso en el mismo país no podemos hablar sobre una generalización, ¿no?, en nuestra muestra. Pero de alguna forma nos interesa obtener una mejor muestra para poder comparar con otros países, ¿no? Llama la atención, doctor, que la falta de equipo de protección personal también genera mucha ansiedad y también se contrapone con políticas de racionalización de EPP por las razones que tenemos. Al respecto, ¿alguna consideración para el manejo, aparte de la capacitación y orientación que deben recibir? No hemos, como mencionaba doctora durante la presentación, no hemos llegado a esta parte donde nosotros tengamos la oportunidad de crear, digamos, grupos focales para justamente identificar cuáles son las mejores formas de atender según desde la perspectiva de los trabajadores, porque obviamente hay estrategias desde los directivos, desde las mismas instituciones, pero siempre es importante escuchar a los trabajadores sobre cuáles son las mejores soluciones específicamente, porque ellos son los que están justamente atendiendo a las personas, ¿no?, en sus lugares de trabajo. Nos acaba de llegar una pregunta, doctor, y dice de esta manera: ¿existen propuestas o planes para disminuir estos índices de estrés o ansiedad para ser implementados en el personal de salud? Es una muy buena pregunta, doctora. De hecho, tengo entendido que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado algunas jornadas de salud mental y ha estado poniendo énfasis en el personal de salud con el que ya cuenta, profesionales de la salud con el que ya cuenta, salud mental, perdón, psicólogos.
en las instituciones para atender y ofrecer talleres al personal que está justamente atendiendo la emergencia. Tengo un colega, por ejemplo, aquí mismo en Morelos, que está haciendo este tipo de trabajo, pero no sabemos si es generalizado. Sin embargo, algo que me parece importante destacar aquí es que, aunque son medidas muy importantes, que son relevantes para justamente tratar de disminuir, como bien dicen, síntomas de estrés, depresión, etcétera, es muy importante hacer énfasis, como usted mencionaba al inicio de nuestra presentación, la parte preventiva. ¿Sí? No esperar a detectar los casos de los trabajadores una vez que se presentan estas sintomatologías, sino implementar medidas preventivas, justamente de recursos, de que los trabajadores tengan los recursos adecuados, de horarios, de cargas laborales, etcétera. Nos preguntan, doctor, si tiene algún comentario respecto a la Ley Federal de Trabajo con respecto a los trabajadores de la salud. No entiendo específicamente a qué se refiere la pregunta. No sé si están hablando de que no esté contemplado, por ejemplo, la infección y decesos ocasionados por COVID como una enfermedad profesional, es decir, que algunos no están protegidos ante estas situaciones. No sé si va por ahí la pregunta. Doctor, ¿existe alguna estrategia de incorporar los mismos servicios de salud mental de los establecimientos de salud para que atiendan a los trabajadores de la salud, integrarlo a los servicios de prevención? De acuerdo, no sé si están incluyendo en este momento, justo como bien dice doctora, a los trabajadores en general de la salud, o son exclusivamente para los profesionales de la salud, pero efectivamente tendría que ser extensivos estos programas para justamente a los otros trabajadores, como ya dábamos ejemplo, ¿no? De intendencia, vigilancia, etcétera, que también están expuestos y que también sus condiciones de trabajo se han visto afectadas como consecuencia de la pandemia. Doctor, complementando la pregunta que nos hacían sobre la Ley Federal del Trabajo, nos dice que en México se les obliga a trabajar al personal de salud con estrés con los pacientes COVID. Ok. Sí, no sé si explícitamente dicte la Ley Federal del Trabajo que tienen que trabajar con estrés, pero sí entiendo la parte que no tienen posibilidad de ausentarse de su trabajo mientras esté justamente la emergencia médica. Efectivamente, tengo entendido que hay casos, y esto estoy hablando justamente de casos anecdóticos, donde algunas personas las regresan a su casa por encontrarse en un grupo vulnerable, ¿no? Es decir, que tengan enfermedades crónicas o por ciertos grupos de edad. Pero no sé si lo están implementando justamente de manera generalizada. Doctor, no veo más preguntas por el momento. Si quiere dejar un mensaje final, una reflexión sobre el tema. Sí, es muy cortito y es más que nada reiterar justamente el mensaje que el personal de la salud es muy importante cuidar a quienes nos están cuidando. No solo por la emergencia como tal, sino porque nos van a continuar cuidando después de que se atienda justamente la emergencia por pandemia. Entonces es importante que detectemos cuáles son justamente estas condiciones de trabajo que nosotros podemos mejorar y en las cuales podemos hacer modificaciones que de alguna forma ayuden a prevenir los problemas de salud venideros en esta población. Y bueno, insisto, parte de esto es, me atrevo nuevamente a invitarlos para que nos ayuden a colaborar justamente y obtener una mejor información para tener datos más precisos y más contundentes, ¿no? de los hallazgos que nosotros venimos explorando en este momento.
Bueno, yo quisiera complementar como Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo que requerimos este apoyo de los países para poder también colaborar con las asesorías y con los requerimientos que necesiten los Estados miembros de la CIS. Pero también quería hacer un llamado que si bien es cierto que estamos trabajando en este momento porque es lo inmediato de los trabajadores de primera línea, los trabajadores de la salud, no perdamos de vista que de manera general es necesario incluir en la gestión de riesgos laborales de las empresas la identificación, evaluación, valoración y tratamiento de los factores de riesgo psicosociales por el impacto, recuerden, no solo en la salud del trabajador, sino de la misma organización que es su responsabilidad y por supuesto la sostenibilidad del seguro de riesgos laborales. Vamos a tener trabajadores seguros y saludables si incluimos también la parte de salud mental de los trabajadores. Con esto, mi reflexión como presidenta de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo, llamando a la inversión en salud mental a todos los empleadores. Marcela. No, nada, solamente sí reafirmar esto que ya muy bien mencionaba el doctor García Rivas y la presidenta de la comisión. Es muy importante para la Conferencia Interamericana de Seguridad Social el tema de salud mental. Y el tema de salud mental es algo en lo que seguiremos trabajando el próximo año, porque evidentemente no se agota en poco tiempo. Es algo que quizá la mayoría de los países o la región algunas veces le hemos dado menor peso, pues por tanta demanda que tenemos y no hemos contemplado el tema de la salud en su concepto más amplio que incluye la salud no física, sino también mental. Evidentemente la salud del trabajador, de todos los trabajadores, la salud mental es algo que se ha puesto en la mesa ahora con el tema de la pandemia más, justamente porque todo el mundo pasa por una cierta crisis para manejar todo lo que está sucediendo y además cumplir con las obligaciones laborales. Y la salud mental del trabajador médico, del trabajador hospitalario, se agudiza aún más, como bien mencionan, tanto para ellos como para su entorno familiar y social y para las demás personas que se ven involucradas. Desafortunadamente ha habido quienes no han tenido buenas reacciones y hay que tomar medidas emergentes. La verdad es que saludo mucho que se haya abordado este tema, que la presidenta de la comisión sé que está muy comprometida con el tema también y que el próximo año seguiremos trabajando para que la salud mental de los trabajadores sea una prioridad para los países de la región. Por parte de la CIS, de verdad agradecemos mucho su intervención, agradecemos mucho a la doctora Graciela como presidenta, sus trabajos. Les estaremos informando a través de la página las conclusiones de todo esto que se lleva a cabo hoy, especialmente las jornadas de las comisiones americanas. Como bien saben, tenemos 6 comisiones americanas. Adulto mayor fue la que presentó el día de la mañana, la Comisión de Prevención y Riesgos del Trabajo, pero también existe jurídico social, también existe salud, bienestar social, también existe sistemas administrativos, etcétera. Son comisiones que todas trabajan temáticamente en favor de la conferencia, en favor de los miembros de las instituciones de seguridad social de las Américas. Entonces, seguiremos trabajando en esto. En la página pueden encontrar mucha información al respecto, pueden encontrar documentos, todo lo que se ha generado y se seguirá generando para que puedan estar mayormente informados. Muchas gracias a la doctora, a Graciela, al doctor Javier García Rivas. Si ustedes no tienen más nada que agregar, presidenta, daríamos por concluida la sesión del día de hoy sobre las jornadas de salud mental de las Comisiones Americanas de Seguridad Social. ¿Es todo? Solo con el llamado a realizar protocolos contra el acoso laboral, contra la violencia en el trabajo, contra el acoso discriminatorio y el acoso sexual. Esto es un tema muy largo y para otra jornada de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes y sí, seguramente sí, Presidenta, es un tema que preocupa mucho también a la conferencia y es un tema que estaremos abordando muy ampliamente, como usted dice, merece un espacio especial y lo seguiremos dedicando, además de los temas ya de investigación y todo que se están poniendo en la mesa, llevaremos esto también a la difusión y eso es un trabajo constante, sobre todo los temas de acoso laboral, acoso sexual, etcétera, es un trabajo día a día que no se puede dejar. Muchísimas gracias, gracias a nuestra audiencia, gracias a la presidenta, gracias al investigador, al doctor García Rivas, y muy buena tarde tengan todos ustedes. Muchas gracias. Buena Gracias. tarde. Buena tarde.